Retomemos los temas de la unidad 2, como ya veníamos hablando. La unidad 2 trata de aquellos hechos que empiezan a surgir a partir del siglo XV en Europa y que aquellos grandes hechos históricos que surgen en esa época o a partir de esa época y que van a configurar lo que se denomina la modernidad en Occidente. Ya vimos en la clase anterior un cambio generalizado en la concepción del mundo, en los valores y en las actitudes para con respecto al mundo, que se denominó Renacimiento, y junto al Renacimiento vimos el quiebre de la unidad de la fe con la Reforma Protestante. La clase de hoy lo que vamos a ver es la aparición o el surgimiento del Estado moderno. Tienen que notar que estos, por lo menos estos tres procesos que estoy diciendo, iluminan, a medida que vamos viendo cada uno de los bloques de la clase, iluminan determinados hechos históricos, pero que están todos relacionados, ¿sí? Entonces, la primera sugerencia que les puedo dar a ustedes para estudiarlo es lean cada uno de los temas por separado, sí, pero hagan una lectura circular. ¿Qué significa esto? Lean cada uno de los temas y después vuelvan de nuevo al inicio, es decir, Renacimiento, Reforma Protestante, Estado, y después vuelven a el Renacimiento con nueva información. Y en el camino van a hacer nuevas relaciones, insisto, todo está relacionado con todo en esta época, y de manera que van a tener una visión más global de todos los hechos y de las relaciones que se establecen entre ellos, ¿sí? Pero antes de hablar de Estado moderno, tenemos que entender qué es un Estado. Vamos a ver qué significa. La definición que les muestro aquí es quizás la definición por excelencia de Estado. Fue escrita por Max Weber en 1922. Max Weber va a ser uno de los autores que vamos a ver en la unidad 3, sociólogo, pero también politólogo, economista, o sea, es un grande, uno de los grandes, un gran intelectual, ¿sí? Un titán en términos intelectuales. Voy a leerla en voz alta porque es densa, densa de entender. Dice, Estado. Instituto político de actividad continuada cuyo cuadro administrativo mantiene con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. ¿Sí? Entonces, a ver, veamos qué elementos está citando Weber. Primero, una idea de orden. Un orden político, obviamente, que se va a ejercer sobre determinada población dentro de un territorio y que va a ser el marco de entendimiento en el cual se va a mover esa gente. ¿Cómo se sostiene ese orden? En última instancia, mediante el monopolio de la fuerza, es decir, mediante la violencia física. ¿Sí? Ahora bien, los estados en general ya hacían eso. ¿Cuál es la novedad que introduce el estado moderno? Que esa violencia física va a estar mediada por leyes, ese orden va a ser establecido por leyes. Las leyes antes no se basaban en el derecho, sino en prerrogativas de sangre, es decir, en relaciones personales y en líneas dinásticas. ¿Sí? Eso es lo que daba orden al orden político, y a partir de la violencia física se imponía al resto de la sociedad. Lo que va a pasar con el Estado moderno es que esas leyes se van a basar en el derecho territorial y por ende en cierta obligación política basada en la fuerza y en el lugar de residencia de la ciudadanía, que todavía no se llama en sí ciudadanía, ¿sí? Todavía esa palabra no tiene el significado que tiene contemporáneamente. Pero además estas leyes no van a ordenar solamente a la población, sino que también van a organizar a la propia organización política, esto es el Estado, y también a sus funcionarios, es decir, quienes administran esta organización. Bien, ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué había anteriormente al surgimiento del Estado moderno? Bueno, anteriormente al surgimiento del Estado moderno existía un sistema político que es el que se da por defecto tras la caída del Imperio Romano a lo largo de toda la Edad Media, que se denominó feudalismo. ¿Sí? Fíjense los actores que yo muestro acá, son pocos porque es un sistema bastante sencillo de entender. Por una parte, tenemos a la Iglesia Católica, que es la única organización política de alto alcance territorial que queda en pie tras la caída
del Imperio Romano. Es la Iglesia Católica el recordatorio permanente de esa unidad política que hubo en el imperio. ¿Sí? Hay una tendencia a querer volver a esa unidad sin poder Europa poder lograrlo. Y por otra parte surgen poderes locales. ¿Sí? Poderes locales que quedan en manos de los denominados señores feudales, eh, en una economía que va a ser de base netamente agraria. ¿Sí? Se destruye el imperio, se destruye la moneda del imperio y hay una reclusión a pequeñas zonas, a pequeños territorios. Entonces, si ustedes quieren tener una imagen intuitiva de qué puede llegar a ser un feudo, por supuesto esto sirve solamente para motivar la intuición. Imagínense como si fuera una gran estancia en donde en el campo de estancia está el dueño de la estancia, o el capataz, que es el señor feudal, y tiene a todos los campesinos trabajando y explotando la tierra. Obviamente esto es para motivar la intuición, esto no tiene relevancia histórica lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces tenemos dos actores dentro del territorio local. El señor feudal y su familia, que es la élite, la nobleza, y por otra parte el campesinado. ¿Qué relaciones se establecen entre esos? Bueno, el señor feudal y su familia es dueña de la tierra, y la relación política que se establece con el campesinado es una que se llama pacto de vasallaje. ¿En qué consiste el pacto de vasallaje? En la sumisión a esa familia, a ese señor feudal que se organiza políticamente por derecho de sangre, es decir, y es una sumisión en la cual los vasallos, el campesinado, van a dar asistencia militar y política a cambio de tierra. Tierra para trabajar, tierra para explotar, es decir, para poder asegurar su propia subsistencia, y además no es solamente su propia subsistencia, sino que tienen que generar un plus, un adicional, que va a ser retractado vía impuestos, o mejor dicho, la palabra correcta sería vía tributos por esta nobleza para poder perpetuarse. Entonces, el campesinado es quien organiza, es quien lleva adelante la actividad económica. ¿Qué hacen en términos económicos la nobleza o el señor feudal? Nada. Es una clase guerrera, hace la guerra. La forma de incorporar nueva riqueza es a través de la guerra. ¿Sí? No hay una visión de producción dentro de estos señores feudales. Y en esa dinámica, en la dinámica de estar guerreando entre pequeñas localidades, de vez en cuando hay algún señor feudal que empieza a destacar, ya sea porque acumula poder territorial, es decir, porque es exitoso haciendo la guerra, es un buen estratega, ya sea por alianzas matrimoniales o políticas con otros señores feudales que lo nombran, que generan alguna organización por fuera de ellos, y aparece una figura que podríamos denominar rey, que no es más que otro señor feudal, pero con un poquito más de poder centralizado, aunque sumamente endeble. ¿Por qué? Porque requiere de la misma base de recursos que requiere cualquier otro señor feudal, y si bien ayuda a la organización centralizada del poder, está siempre amenazado por los propios señores feudales, o incluso por señores feudales rivales o por reyes rivales, ¿sí? Entonces aparece esta figura, pero con una base de poder sumamente endeble. De hecho, en una época cuando no existía la moneda, aparece, o en todo caso se denominan a este rey, a este corte, como el rey itinerante, porque al no poder haber moneda y al no poder convertirse, a no poderse convertir el excedente de impuestos en moneda, lo que tenía que hacer el rey y su corte es ir por distintos territorios consumiendo la base de impuestos, lo cual da una base de poder muy baja. Y además, gran parte de los recursos que extraían del campesinado competían en qué? En el mantenimiento de un ejército. ¿Sí? Un ejército que no necesariamente en todas las épocas era centralizado por el rey, sino que cada señor feudal, como eran señores de la guerra, también mantenían sus ejércitos, y por lo tanto había una competencia muy estrecha entre estas figuras, ¿sí? Ya sea por señores feudales que quieren convertirse en reyes, o por reyes que buscan disuadir o directamente eliminar a señores feudales por la competencia de poder. De manera que en este esquema el poder político se da en competencia entre estas figuras, y quien es el gran ganador de todo eso es claramente
la iglesia, es decir, es la iglesia quien da origen a la legitimidad del poder de las noblezas, sean estos poderes locales o sean poderes más centralizados, y por lo tanto es el gran regidor de este esquema feudal. Y además la iglesia no solamente eso, sino que también tiene su propia base de recursos, también es dueña de tierra, de manera que no necesita para subsistir, por lo menos parcialmente no necesita de las otras estructuras de poder. Bueno, entonces veamos qué es lo que se modifica, qué es lo que pasa en este panorama bastante sencillo, y que genera, qué hechos ocurren para que aparezca el Estado moderno. Bien, fíjense que volví a reproducir las figuras que tenía anteriormente para empezar a introducir hechos que se van, recuerden, si bien uno a veces va marcando distintos siglos o distintos años, son todos procesos que empiezan y que siguen y que empiezan a seguir su propia lógica. Esto es a lo sumo un cuadro analítico que después va a requerir, si quieren analizar una época en concreto, va a requerir mayor información, ¿sí? Pero bien, veamos qué sucesos o qué hechos históricos empiezan a ocurrir para que ese esquema de poder que les relataba anteriormente cambie. Veamos el primero. El proceso de urbanización, y con el proceso de urbanización el surgimiento de una nueva clase, la burguesía, es decir, una nueva clase que va a estar trabajando dentro de las ciudades y por lo tanto que su base de poder o su base de subsistencia no va a depender exclusivamente del producto de la explotación agrícola. ¿Sí? ¿Qué pasa con los habitantes de las ciudades? Bueno, a medida que se van formando paulatina y progresivamente ciudades, uno de los primeros miedos de estos burgueses, de la gente que habita estos burgos, estas ciudades, es proteger su autonomía respecto a la intervención de poderes exteriores, es decir, tanto del rey como de la nobleza. Generalmente el poder de los nobles locales constituía la principal amenaza de esa autonomía, lo cual es claro que sea así. Digo, de golpe en tu territorio empieza a crearse un nuevo polo de poder con una nueva actividad en la cual vos buscás influir o en todo caso quitar de tu propio territorio porque empezás a tener competencia. Pero al mismo tiempo es la nobleza el contrapeso del poder real, es decir, del rey, de manera que en las ciudades empiezan a hacer un juego de peso y contrapeso entre a quién ir favoreciendo al rey y a la nobleza hasta que finalmente esto termina inclinando a los habitantes de las ciudades a poner su capacidad financiera al servicio de una alianza con las clases reales. Es decir, entre las dos amenazas, la nobleza y el rey, finalmente la burguesía se detenta por el poder más centralizado. Y además, ¿cómo es que lo logra? Es decir, ¿qué le da a cambio de esa protección? Bueno, el poder del burgo surge en parte gracias al comercio o a la paulatina aparición del desarrollo de comercio entre los distintos territorios y por fuera del territorio, que fue favorecido por el poder central, es decir, la apertura de nuevas rutas comerciales favorecida por el poder central, favorecen al comercio, ese comercio favorece el proceso de urbanización y genera una nueva clase, la burguesía, que va a vivir de eso, de la producción, de la pequeña producción y del comercio entre distintos territorios. Con lo cual se genera en términos contemporáneos una nueva base impositiva y por lo nuevo una nueva base de riqueza, ¿sí? De manera que a los impuestos que ya teníamos, que iban del campesinado hacia la nobleza o el rey, ahora se suman los impuestos de la burguesía que finalmente van a terminar yendo a las arcas centralizadas, ¿sí? A las arcas reales. Y eso le da una enorme ventaja al rey en dos sentidos. Primero, la aparición del comercio debilita el poder de la nobleza, que es
recordemos, una clase ociosa, es una clase que no trabaja y que en todo caso su aumento de riqueza solamente se obtiene a través de la guerra. Debilitan a la nobleza porque al rey ya no le va a interesar tanto que haya conflictos dentro de su territorio, y además al tener un flujo mayor de recursos, va a ser el rey el que va a empezar rápidamente, o la clase real, a poder centralizar un ejército, ¿sí? Quitándolo un poco la idea de ejército de la influencia de la nobleza, que ahora va a tener que empezar a competir por mayores fuentes de subsistencia, además de lo que ya le espolean al propio campesinado. Entonces fíjense que ahí crea una esfera, que es la esfera de poder centralizado del Estado, y que esa esfera va a necesitar administración, digo, porque ahora la complejidad de este Estado se ha hecho cada vez más grande. Entonces va a necesitar un cuerpo administrativo. ¿Y de dónde van a reclutar a los funcionarios de ese cuerpo administrativo? Bueno, por una parte de la burguesía, obviamente el rey prefiere incorporar a burgueses al cuerpo administrativo, dado que han demostrado ser sumamente eficientes en el comercio, también lo son en la organización administrativa, pero la nobleza, viendo que hay cargos y esos cargos significan ingreso de recursos, obviamente va a ejercer una competencia en contra de la burguesía por la entrada en los cuerpos administrativos, de manera tal de que hay una suerte de pros y contras en las relaciones que se van estableciendo, de poder que se van estableciendo entre estos actores. Y finalmente, el otro proceso que consolida la aparición de los estados modernos, y que ya lo vimos en la clase anterior, es la reforma protestante, que quiebra la unidad de la Iglesia Católica en al menos dos iglesias, es decir, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, y las distintas iglesias protestantes que ahora van a competir por el comercio de las almas de la población, ya sea población urbana o población rural. Ahora, fíjense, eh, el esquema, tal como se lo estoy planteando, se ha complejizado un montón. El anterior era sumamente sencillo de entender. Y eso se va a ver reflejado en las relaciones de poder político que se establezcan. Es decir, iglesias que van a tratar de influir a, van a tratar de influir a las distintas autoridades políticas de cada territorio. Una iglesia católica más debilitada. Más debilitada no quiere decir débil, ¿sí? Más debilitada quiere decir debilitada con respecto a su situación interior. Pero la iglesia católica sigue siendo sumamente influyente aún en la actualidad. ¿Sí? Hay que hacer esa aclaración. Eh, y no puse las relaciones con la burguesía porque para que la burguesía tome el poder todavía falta un tiempo. Pero obviamente también la burguesía pasa a ser un jugador político, quizás de no tanta relevancia como se va a dar más adelante. ¿Sí? Entonces este cuadro es sumamente heterogéneo y va a generar situaciones heterogéneas. Por ejemplo, en Francia va a haber una mayor centralización del poder, ¿sí? Entonces, donde la nobleza va a ser mucho más subsumida, que no va a ser lo que suceda en el Sacro Imperio Romano, es decir, en Alemania, en donde va a ser la nobleza la que tiene más poder. Los distintos principados y el sacro emperador no es ni sacro, ni emperador, ni romano, dicen de esa época, es decir, va a ser una figura política un poco más débil, es decir, este cuadro analítico sirve, pero después hay que completarlo con información histórica. Bien, con eso ustedes creo que pueden tener una buena interpretación de cómo cambia el sistema en lo económico. Aparece el comercio, aparece una nueva base de riqueza, mayor centralización del poder y obviamente intereses políticos de todo tipo, ya sea a través del comercio de las almas o directamente en el ejercicio bruto del poder. Esta separación de la iglesia trajo consecuencias, claramente trajo consecuencias y trajo una enorme cantidad de conflictos. Y es lo que se refiere a la paz de Westfalia, o en todo caso son los antecedentes, estos conflictos son los antecedentes a lo que va a venir con la paz de Westfalia. Es decir, los estados todavía no se han consolidado, pero existen algunos antecedentes. El primero que a mí me gusta destacar es cierta concepción de orden entre los estados. Europa, a diferencia de Oriente, ve en esa fragmentación, no ve una debilidad. ¿Sí? Empieza a ver que hay cierta idea de fortaleza en la heterogeneidad de distintos estados que hay.
Y al interior de los estados, si bien Maquiavelo, que ya lo vamos a ver más adelante, había teorizado sobre esto, empieza a haber una noción de un estado fuertemente centralizado. ¿Qué significa esto? Un estado que detente el poder legislativo, judicial y ejecutivo en términos contemporáneos. Quien ejerce esa idea, quien la lleva a cabo, la idea de Estado centralizado y crea un concepto novedoso para la época que es la razón de Estado, es el cardenal Richelieu, que es quien quiebra con la tradición. Fíjense que Richelieu, quizás ustedes lo conozcan por ser el villano de los Tres Mosqueteros, pero en realidad fue una figura política de enorme relevancia, fue el primer ministro francés y era un cardenal, ¿sí? Pero es alguien que piensa que el poder debe ser detentado solamente por el Estado, en este caso el Estado francés, y que por lo tanto la Iglesia no tiene que tener ningún tipo de interferencia eh, en el ejercicio de ese poder, aún siendo Richelieu ordenado eclesiástico, aún siendo cardenal. Es Richelieu quien sienta las bases para crear a Francia como una gran potencia europea. Eh, y por otra parte, y por supuesto, eso va a crear una serie de conflictos, digo, por una parte, fragmentación de estados, estados que ahora algunos van a ser de confesión luterana o reformista, otros van a ser de confesión católica, y una idea muy fuerte llevada a cabo por Francia de un estado fuertemente centralizado, lo cual todos los jugadores que teníamos, de políticos que teníamos de relevancia, van a estar en fuerte conflicto. Repasemos un poco lo que era el mapa de Europa. Recuerdan ustedes que, fíjense en este mapa, lo que uno puede observar rápidamente es que hay distintas formas de organización política, ¿sí? Hay reinos, hay repúblicas, hay archiducados, ducados, palatinados, digo, hay un montón de formas políticas de organización y además hay límites territoriales que en las distintas guerras, nosotros en la clase anterior mencionamos las guerras de Italia, se van modificando, se van anexando y esta es la situación general. Sobre la base de este mapa se genera un conflicto religioso, es decir, ahora tenemos jugadores políticos que no solamente están pujando por mayor poder territorial, sino que también están pujando por problemas de tipo ideológicos, en este caso religiosos, y se están matando por eso, ¿sí? Eh, ¿Cuándo empieza el gran conflicto religioso? Inicia con la Guerra de los 30 años, que es ya de por sí un conflicto religioso que dura justamente 30 años y que concluye con la paz de Westfalia. Westfalia es un territorio de Alemania, se llama generalmente paz de Westfalia, pero en realidad está mal dicho, en realidad son la firma de tres tratados, la paz de Münster de enero y los tratados de Münster y de Osnabrück de octubre de ese mismo año, ¿sí? Con la paz de Westfalia, con la firma de estos tres tratados, quizás sea la paz de Westfalia el documento diplomático más citado, europeo más citado en la historia, se consolidan los estados nacionales, ¿sí? Se quiebra ese conflicto religioso y se consolida el estado nacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Tras las distintas matanzas que se van dando en la guerra de los 3 años, se llega a cierto acuerdo de juntar a representantes de los distintos estados que veíamos en el mapa europeo en el territorio de Westfalia para acordar una paz, ¿sí? Ya sean protestantes o ya sean católicos, ¿sí? Entonces creo que el total de representantes que hubo para la firma del Tratado de Westfalia es de unos 210. O sea, y imagínense la movilización de gente. Fíjense que entre la paz de Münster y Osnabrück hay muchos meses que están deliberando para poder cortar de cuajo el conflicto religioso que se había desatado. ¿Cuáles son las consecuencias de la paz de Westfalia? Bueno, primero inaugura una nueva visión de orden político, ¿sí? En donde va a ser el Estado, como tipo de organización política, la que va a ser la piedra angular del nuevo orden europeo.
No es el Estado, si bien uno está acostumbrado, pero no es el Estado la organización política por excelencia en la historia de la humanidad. La organización política más exitosa siempre ha sido el imperio. Hasta ahora es el imperio y todavía en la actualidad, por duración y por extensión, ha sido el imperio la organización política más exitosa. Con Westfalia es el Estado el que pasa a ser esa nueva piedra angular. Y no va a ser cualquier Estado, sino que va a ser un Estado de tipo soberano, es decir, que tiene poder dentro de su territorio ejercido mediante leyes. Y va a ser un Estado, al ser soberano, que va a ser reconocido por otros Estados. Básicamente cada Estado al interior de su territorio va a poder organizarse como así lo quiera o mande, y va a poder tener la confesión que quiera si es que quiere tener confesión. Y los otros estados van a reconocer eso con independencia de que estén o no de acuerdo con la confesión o con su forma de organización política. ¿Sí? Esto es un concepto que surge en Westfalia, lo cual lleva a cierta igualdad intrínseca entre los distintos estados soberanos, ya sean que estos sean potencias, como eran Francia o Inglaterra, o el tipo de organización o confesión que tengan. Esto iguala, ¿sí? De ahora en más, ya sean grandes potencias como Francia o pequeños principados como el Palatinado, van a ser reconocidos como iguales dentro del concierto europeo de estados, ¿sí? Inaugura una suerte de derecho internacional. Y ese derecho internacional, y esto es una de las grandes novedades, está basado ahora, esa relación que va a haber entre estados, no está basado en ciertos principios. ¿Qué sería estar organizado en ciertos principios? Por ejemplo, si yo soy un estado católico, los estados por principio que deberían ser mis aliados son los restantes estados católicos. ¿Sí? Eso sería una organización por principios. El equilibrio de poder es un mecanismo, y como mecanismo no reconoce principios salvo el cálculo de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse el siguiente escenario. Hay un estado fuerte, Francia, que es el ejemplo que ven usando, que empieza a crecer, es decir, empieza a anexar territorio de estados vecinos mediante la guerra. ¿Cómo funciona el equilibrio de poder? Los restantes estados que no han sido anexados crean una alianza para restituir el equilibrio de poder anterior, es decir, para no dejar crecer a Francia y restaurar los límites de los estados anteriores. O no restaurar los límites de los estados en otros, pero beneficiarse. ¿Sí? De esa forma, a lo largo de la historia europea, cuando alguno de los estados empieza a crecer en influencia o en poderío, se forman alianzas para limitar ese crecimiento. Y es lo que más adelante va a permitir que Europa salga a conquistar el mundo, porque dado que este mecanismo funciona, es un mecanismo sumamente delicado que va a requerir una mezcla de diplomacia, de ejércitos, de movilización de recursos y de astucia, y de alianzas de tipo política, incluso de alianzas matrimoniales, es decir, que es un mapa que se va a estar reconfigurando permanentemente, pero de forma pacífica. Va a permitir también que Europa, dado que no puede crear mayor riqueza guerreando entre sí, progresivamente también empieza a mirar por fuera de sus límites geográficos próximos, con la convicción de que puede hacerlo, que puede dedicar recursos a un proceso, por ejemplo, de colonización, porque al interior existe un equilibrio de poder que le da cierta seguridad. ¿Sí? Entonces, repasamos un poco. La paz de Westfalia es la consecuencia de conflictos que surgen primero con la reforma protestante y con la lógica que se establece en la reforma protestante y el choque entre distintas confesiones de fe que van a llevar a la guerra de los 30 años, una guerra religiosa que termina en la paz de Westfalia y que terminan creando un nuevo orden político, un nuevo orden mundial basado en el principio de equilibrio de poder, no en principio, sino en un mecanismo eh, de equilibrio. Y con esto creo que estamos bien y tienen una guía analítica de cómo surge el Estado moderno, una definición, digo en la primera filmina, cómo surge, es decir, qué había antes y qué procesos generaron
las novedades y finalmente cómo se consolida con la paz de Westfalia. ¿Por qué se consolida? Porque finalmente la institución política por excelencia en Europa va a pasar a ser el Estado, un Estado soberano que se va a relacionar en relaciones de igualdad con los otros Estados europeos también soberanos, en un mecanismo de equilibrio de poder que va a garantizar cierta idea de paz y, por qué no, también de progreso. Bueno, con esto creo que terminamos este bloque y seguimos en las clases. Hasta luego y gracias.